Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este jueves de la 25ª semana del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Comienzo de la profecía de Ageo, capítulo 1, versículos 1 al 8. El año segundo del rey Darío, el día primero del mes sexto, la palabra del Señor fue dirigida a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, por medio del profeta Ageo. Esto dice el Señor del universo: este pueblo anda diciendo, no es momento de ponerse a construir la casa del Señor. La palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo. Y es momento de vivir en casas lujosas, mientras que el templo es una ruina. Ahora pues, esto dice el Señor del universo: piensen bien en su situación. Sembraron mucho y recogieron poco. Comen y no se llenan. Beben y siguen con sed. Se visten y no entran en calor. El trabajador guarda su salario en saco roto. Esto dice el Señor del universo: piensen bien en su situación. Suban al monte, traigan madera, construyan el templo. Me complaceré en él y seré glorificado, dice el Señor. Palabra de Dios. Salmo 149. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. Alaben su nombre con danzas, cántenle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 7 al 9. En aquel tiempo, el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado entre los muertos, otros en cambio que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Palabra del Señor. A principios de semana escuchábamos la historia del regreso del pueblo de Israel del exilio en el libro de Esdras, bajo el reinado de Ciro. Con el profeta Ageo nos encontramos en la época de Darío, sucesor de Ciro, muchos años después. Al regresar a su tierra natal, Jerusalén, los israelitas inmediatamente construyeron un altar, pero no reconstruyeron el templo del Señor. Pasaron los años y construyeron sus propias casas confortables, pero nunca encontraron ni el tiempo ni los medios para reconstruir la casa de Dios. Dieron primacía a su propia estabilidad y comodidad, como denuncia el profeta en la primera lectura. El pueblo dice: no es momento de ponerse a construir la casa del Señor. Dios, en cambio, dice por boca del profeta: es momento de vivir en casas lujosas mientras que el templo está en ruinas. Esta es una oportunidad para que nosotros hagamos un examen de conciencia, porque con demasiada frecuencia tenemos la tentación de preocuparnos primero de nuestra casa y de abandonar la casa del Señor. No se nos olvide que debemos comprender este lenguaje de modo metafórico, es decir, la casa es el corazón y el templo es la vida misma, nuestro cuerpo, nuestras relaciones interpersonales, lugar del encuentro con Dios. Cuando se trata de nuestros intereses somos impacientes. Las cosas nunca parecen hacerse a tiempo. Los intereses de Dios, sin embargo, siempre pueden esperar, pensamos nosotros de manera mezquina. Para la televisión, por ejemplo, siempre hay tiempo. Para el descanso y la diversión, siempre hay tiempo. Más aún, hay que sacarlo
y es un derecho irrefutable. Para el deporte o las ocupaciones personales siempre hay tiempo, pero hay tanto tiempo para intentar profundizar un poco en nuestro conocimiento de la religión y de nuestra fe, para estudiar la palabra de Dios, para la Eucaristía, para los compromisos pastorales en la parroquia, para hacer efectivo nuestro compromiso como bautizados que nos hace sacerdotes, profetas y reyes. Digamos que también necesitamos distraernos un poco, descansar, y es cierto. Pero si miramos dentro de nosotros con sinceridad, ante el Señor, debemos admitir que muchas veces no es la necesidad de descanso la que guía nuestras elecciones, sino el amor propio, el egoísmo, la indolencia, la pereza, la falta de compromiso o de conciencia de nuestra identidad como bautizados, como cristianos, como miembros de una comunidad a la que pertenecemos y a la que hemos sido enviados, como escuchábamos ayer, a llevar la alegría del anuncio con el poder del amor de Dios y la autoridad, para sembrar en los corazones la alegría y la paz, creando realidades de vida nueva y de salvación y liberación. Después del llamado de atención, el Señor, por medio del profeta, hace una observación que nos debe mover verdaderamente el piso y hacer pensar en serio, dando incluso una mirada a nuestra realidad, pues no estamos muy lejos de esto que sucedió al pueblo de Israel al regresar del exilio. Habéis sembrado mucho, pero habéis cosechado poco. Habéis comido, pero no lo suficiente para quitar el hambre. Beben y siguen con sed, se visten y no entran en calor. El trabajador guarda su salario en saco roto. Piensa bien en tu comportamiento. La vida no da verdadera satisfacción cuando no se tiene el sentido de Dios, cuando Dios no es el centro de atracción de la existencia ni la fuerza motriz de cuanto pensamos y hacemos. Todo lo contrario. Cada día somos más testigos de tantas realidades deshumanizantes y de las nuevas condiciones de esclavitud que van surgiendo en esta sociedad que ha sacado a Dios de su realidad y de sus prioridades. Los israelitas, que anteponen sus intereses a los de Dios, no disfrutan ni de éxito ni de alegría, porque les falta lo más importante, que sería buscar verdaderamente el servicio y la gloria del Señor. Incluso en las privaciones y dificultades del existir, hay alegría plena cuando todo se vive según el querer de Dios, porque ahí está lo más importante. En cambio, quien busca solo su propio interés llega a una especie de disgusto, de profunda insatisfacción con todo, porque no realiza la verdadera vocación del hombre, que es la generosidad, la fidelidad al Señor y la búsqueda de sentido que lleva al hombre a su verdad, a su razón de ser en este mundo, a descubrir su qué y para qué ha sido puesto en este mundo. Pues Dios ni ha improvisado, ni se ha equivocado al crearnos y al enviarnos a este universo. Le pedimos hoy al Señor que alimente nuestra preocupación de servirle, de no buscar nuestros propios intereses, o por lo menos de no buscarlos sin Dios. Sí, que nos dé el deseo de buscar y anhelar ante todos los intereses suyos, de aumentar nuestra vigilancia para que hagamos realmente las cosas importantes de la vida, de tener el consuelo de oírnos decir: aquí reconstruye mi casa, en ella me deleitaré y manifestaré mi gloria. Y como dice el Evangelio, sintamos siempre el deseo insaciable de querer ver al Señor, no por curiosidad o remordimientos como Herodes, sino porque sin Él la vida carece de todo sentido y valor. Que la Santísima Virgen María nos ayude a desear siempre solo los intereses de Dios, de tal modo que solo así podamos encontrar el verdadero sentido de nuestra existencia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.